Bienvenidos a La Voz de la Movilidad Urbana Sustentable. Hoy con Carlos Cristóbal Pinto, exdirector del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, quien nos comparte su perspectiva a 10 años de la Declaración de Lima y su impacto en la movilidad urbana sostenible. Red Simus te conecta. Antes de nada, hay que reconocer que la Declaración de Lima, o Libro Blanco de la Movilidad Urbana Sustentable en América Latina, de agosto de 2014, recoge la movilidad urbana como un derecho social fundamental, adelantándose al informe del Parlamento Europeo de finales de 2014, que reconoce dicha movilidad como un derecho del ciudadano, y a la futura Ley de Movilidad de España, que esperemos que se apruebe a principios de 2025, que también lo recogerá, estableciendo que la movilidad no es un fin en sí mismo, sino que debería ser un derecho para todos. Por lo tanto, la Declaración de Lima de agosto de 2014 es visionaria al considerar que la misión de la movilidad es facilitar a todos, incluidas las personas de movilidad reducida, el acceso a los centros de enseñanza, al trabajo, a la cultura, a las actividades de ocio, a los servicios de salud, etc., con el fin de desarrollar políticas públicas que impulsen ciudades sostenibles y mejoren la calidad de vida en estas ciudades. En cuanto a recomendaciones hacia los decisores políticos, el Libro Blanco ya identifica 10 pilares o ejes fundamentales que deben guiar las políticas públicas de movilidad urbana sustentable en América Latina. De estos 10 pilares remarcaría dos, que me parece que América Latina debe impulsar especialmente. Uno es la institucionalidad, tener organizaciones competentes de autoridades de transporte y o movilidad, que coordinen e integren los diferentes sistemas de transporte con operadores privados y públicos, que retengan talento en su personal técnico, que potencie la imagen del transporte público, etc. Y el otro aspecto relacionado con el anterior es la financiación. Tener un sistema integrado multimodal requiere aportación económica de las administraciones. No se puede ir a que la tarifa financie completamente la operación del transporte público. Los diferentes niveles políticos deben financiar el transporte público y esa financiación debe llegar por medio de compromisos a medio y largo plazo. Estos últimos 10 años no han sido fáciles para el transporte público. Por una parte, el final de la crisis de 2007 y después, cuando la movilidad se había recuperado, nos llegó el COVID. Hoy en día, mientras que en ciertas partes del mundo se ha recuperado y sobrepasado la movilidad de 2019, en América Latina tenemos aún ciudades y redes que están con una demanda inferior a 2019. A pesar de esto, muchas ciudades están haciendo esfuerzos para recuperar sus sistemas y algunos ejemplos de ciudades de Latinoamérica, España y Portugal son referencia para tener un sistema de transporte público multimodal. Además, las ciudades se han dado cuenta que un sistema de transporte público integrado, multimodal, sustentable y de calidad es algo beneficioso para la ciudad y para sus ciudadanos, siendo un motor económico de la ciudad, y es por ello que en cualquier ranking de calidad de vida en ciudades que se haga en el mundo, siempre recogen un indicador de existencia de un transporte público potente de calidad. En estos 10 años se han seguido construyendo BRTs en varias ciudades, también en algunas ciudades líneas de metro o metro ligero. Se ha empezado a introducir autobuses eléctricos, se han dado pasos en financiación pública de la explotación de redes, se han creado algunas autoridades de transporte. Por todo ello, se han dado pasos importantes en estos últimos 10 años, pero aún queda un largo camino por recorrer. En cuanto a los desafíos a enfrentar, la visión que da el Libro Blanco sobre una movilidad urbana sustentable es inspiradora para las políticas que deben seguir las ciudades. Aparte de los dos aspectos que he comentado antes de institucionalidad y financiación, hay otros elementos que se deben considerar como la integración tarifaria, con lo que supone que en un solo soporte, sea tarjeta, sin contacto, sea móvil, etc., puedan utilizar todos los modos de transporte público de una ciudad. Por otra parte está la integración tecnológica. Hoy en día necesitamos tener información en tiempo real de todo nuestro sistema de transporte, así como otros muchos aspectos. Pero no solamente es el transporte público, también diría que hay que facilitar y potenciar la movilidad peatonal, con lo que significa de aceras acondicionadas e iluminadas. Debemos potenciar la bicicleta y los carriles bici. Allí donde sea necesario debemos recuperar el espacio público del coche para la ciudadanía en general. Para ello debemos limitar las plazas de aparcamiento
de vehículos privados en superficie, así como de carriles de circulación, etc. Los desafíos son grandes y para ello necesitamos políticos que crean en ello. Creo que los gobiernos locales, regionales, nacionales deberían impulsar los planes de movilidad urbana sostenible, así como la creación de zonas de bajas emisiones en las ciudades con un cierto número de habitantes. Finalmente, recomendaría una mayor integración de las políticas de movilidad con las políticas urbanísticas. La Red Latinoamericana de Movilidad Urbana Sustentable te trae las voces de la movilidad de América Latina. Escucha este y más audiograms en nuestras plataformas digitales. Red Simus te conecta y juntos transformamos.